RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, ayer el diario Expreso, en su edición nacional, reveló que el Ministerio de Energía y Minas estaría listando un proyecto de decreto supremo por el cual las plantas solares generadoras de energía podrían hacer transacciones de venta de energía directa con consumidores, sean estas empresas naturales o jurídicas, situación que no está permitida por la actual legislación nacional, ¿no? En la investigación también que da a conocer el diario, se enfatiza que de aprobarse ese decreto supremo, se favorecería a una empresa que en estos momentos tiene un expediente en curso en el COES. ¿Qué es el COES? El Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, ¿no? Y favorecería a 3 plantas, lo que constituiría además un claro conflicto de intereses. Nos acompaña esta mañana justamente el ingeniero César Gutiérrez Peña, él es consultor en temas energéticos, en su momento ha sido presidente de Petroperú y quien ha realizado esta investigación. César, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pepe, buenos días, Carlos. Agradecerte la amabilidad que tienes de compartir esta invitación con RCR, ¿no? Yo hacía este preámbulo, ¿no? Es un tema bastante delicado, ¿no? Sí, mira, hay que separar las cosas. O sea, hay una gran discusión hace años sobre los recursos energéticos renovables, la generación eléctrica en base a recursos energéticos renovables, entre los cuales calza el tema de la energía eólica y la solar. ¿Ya? Con la legislación vigente, que es una legislación que data del año 2006, estos generadores, productores eólicos y solares no pueden transar directamente con clientes, o sea, digamos, no pueden transar directamente con una minera, ni pueden transar directamente con un distribuidor como Enel Distribución o como Luz del Sur. Entonces han venido reclamando ellos de que se le levante esa limitación. El tema es que, sorpresivamente, aparece en noviembre del año pasado un proyecto de decreto supremo que se publica en el Peruano. Y ese proyecto de decreto supremo pretende crear un mecanismo para que puedan hacer ese tipo de transacciones, y el mecanismo es completamente discutible. Yo me he pronunciado sobre el mecanismo pero la cosa se complica cuando yo, indagando sobre el tema, encuentro que el portal del COES, que es el Comité de Operación Económica del Sistema, que es el que administra todo el sistema eléctrico nacional, encuentro tres solicitudes de aprobación de un estudio. Ese estudio es un requisito previo para otorgar concesión, ¿ya? Y ese estudio son el pedido de 3 centrales solares que suman 460 megavatios. Eso equivale a medio Mantaro, más o menos, en capacidad. Y eso lo cruzo contra una información que había salido este año en Gildan en sus 13, que decía que el ministro Oismos había obviado en su declaración de intereses que había sido apoderado de unas empresas, que justamente eran estas empresas que estaban ya en trámite administrativo para que les autorizaran lo que se llama un estudio de preoperatividad, que es requisito previo para la concesión. Entonces yo me preguntaba, oye, en la solicitud de estudio de estas empresas donde el ministro había sido apoderado, ¿cuándo ingresa? En julio. Y en octubre ya estaba preparado el decreto supremo que se publica, el proyecto de decreto supremo se publica en noviembre. Yo me preguntaba, ¿para qué presentas una solicitud de aprobación de este estudio cuando en ese momento, por más que te lo aprobaran y te dieran la concesión, no podías hacer transacciones con privados? Y es más, en el estudio se pone explícitamente como referencia Cerro Verde. Es decir, la empresa que estaba solicitando la aprobación del estudio para que le dieran la concesión ya tenía un cliente que era Cerro Verde. Entonces, si eso ya estaba en camino, la única forma que presentar eso y tuviera alguna utilidad es que supiera que se iba a presentar un decreto supremo prepublicando y autorizando la venta. Eso ha sido mi observación. Entonces, ¿cómo puede un ministro que ha sido apoderado de estas empresas, que ha obviado declarar que ha sido apoderado, y presenta luego un proyecto de decreto supremo que favorece a una empresa que inexplicablemente ya tenía en trámite 3 documentos para 3 centrales? O sea, esto era una secuencia ya preconcebida. Lógico. O sea, yo no me puedo explicar cómo alguien que me presenta un estudio para tener una concesión, y si me dan la concesión y no podría hacer transacciones, ¿para qué hago eso?
La única forma que haga eso es que sepa que se va a publicar un decreto supremo que me permita hacer las transacciones que ya tengo y el decreto le permite hacer eso. Y claro, el proyecto de decreto permite hacer eso. Entonces, ¿cómo? O sea, de hecho, me genera suspicacias de que alguien ya ha presentado algo que sin saber que iba a haber una norma. De hecho, sabía que había la norma y que luego se prepublica. Se critica la norma en términos técnicos y luego como que se ha quedado en stand-by. Y la semana pasada, justamente el jueves, el ministro sale que ha habido reclamos, pero esto de acá está pendiente todavía de poder emitirse. Es decir, hasta hoy día eso podría emitirse. Y el principal favorecido, porque ya tiene el expediente en trámite, sería esta empresa que se llama Continuas Energías Positivas, que está pidiendo 460 megas y que ya tiene un cliente, que es Cerro Verde, que ha ganado en tiempo, ha ganado un año, que es lo que demora este proceso de obtener la concesión. Eso es lo que ha ganado. Otras empresas podrán beneficiar, pero recién iniciarán su trámite y estarán un año después. Entonces, esa ha sido mi crítica, esa ha sido mi denuncia, ¿no? Y ahora, el ministro ha tenido participación en esta empresa. Ha sido apoderado, cosa que es público, está en los registros públicos, pero ha omitido en su declaración de intereses que ha sido apoderado. Y ahora, ¿qué ocurre? El ministro, estas empresas tienen un propietario, y el propietario es socio del ministro en otra empresa que está en los registros públicos relacionada. Entonces, ¿cómo puede ser posible si el ministro ha participado en sociedad con los propietarios de esto que lo nombran apoderado y que saque un proyecto de decreto supremo a alguien que ya había iniciado un trámite y que es el único que prácticamente sabía que eso iba a ocurrir? Porque de contrario no hay explicación para qué iniciar un trámite. Si sabía que si no hay decreto supremo, sencillamente no podría vendérsela a nadie. Ahora, ¿cómo colisiona esto con las otras generadoras? A ver, primero, hablemos entre pares, entre los que tienen solares. ¿Ya? En los que tienen solares, de hecho, esto ya tiene un cliente, no le interesa el resto. Y del resto, pues va a iniciar recién un trámite cuando salga el decreto supremo o salga otra norma. Entonces, ya primero que ya tuvo un tiempo. Ahora, ¿en qué afecta a las generadoras, por ejemplo, termoeléctricas? ¿Ya? Y eso ya es el fondo del asunto del proyecto de decreto supremo. Le otorga a las solares un reconocimiento de pago como si operara de noche, cuando las solares terminan su vida útil en el día a las 6 de la tarde porque de ella no hay luz del día. Y entonces el proyecto de decreto supremo lo que dice es que se le va a reconocer a las solares un pago como si estuvieran actuando en el horario nocturno, que ya es otro tema, que es un tema ya mucho más discutible, porque decir, oye, ¿en base a qué haces esto? Si tú sabes perfectamente que a las 6 de la tarde las solares ya no están trabajando, y se crea una serie de argumentos, todo eso. Técnica y científicamente eso no se puede aplicar. No necesitas mucha ciencia, si a las 6 de la tarde se acaba. ¿Cómo te va a hacer un reconocimiento, digamos, de que operas de noche? Y ese reconocimiento significa una disminución de los ingresos de las termoeléctricas. Entonces, si quieres hacer eso, si quieres que las solares vendan directamente, lo correcto hubiera sido crear un nuevo mecanismo, pero eso significaba cambiar una ley. Y claro, eso es difícil, pues eso es muy difícil. Más fácil es crearme una norma del propio ministerio y lo convenzo al presidente de la República y se acabó. Entonces, esto tenía solución. Yo soy convencido que deben vender, que estén en libertad, pero no hay que hacer pues tonterías administrativas y normativas y hay que ir por el camino correcto. El camino correcto es cambiar una ley. Y el cambiar es una ley que presenta un propuesto de cambio y discutirlo en el Congreso. Ahora, este tipo de situaciones lo que hacen en todo caso es distorsionar una política de Estado que debe estar orientado precisamente a abaratar los costos de la energía en el país, ¿no? O sea, sobre eso me imagino que no hay una discusión y hemos leído también las observaciones respecto a este tema. Sin embargo, lo que está generando es poner en tela de juicio, ¿no?, una política positiva que podría desarrollarse este sector por un negocio, vamos a decirle de esta manera, por la denuncia que hay en este momento, por un negocio de carácter privado. Claro, donde interviene. Ahora, el ministro es muy proclive a ceder cuando le ejercen presión. Acá en este tema sí tiene un interés, acá hay un tema de interés. Y te pongo un ejemplo. El año pasado se reguló las tarifas de distribución para las distribuidoras de electricidad, llámese Enel Distribución o Luz del Sur.
ellos ejercieron presión porque estaban descontentos con el valor que se había normado. En vísperas de publicar la norma, lo que hace el ministro es crear un decreto supremo para anular lo que había hecho Sinermin, en una vulneración directa a la autonomía de un regulador. Hubo protestas, el propio presidente Sinermin recurrió, digamos, a la organización que aglutina a todos los reguladores de Latinoamérica y publicó, dijo, aquí no están vulnerando sus derechos. ¿Qué ocurrió? A los 2 días se anuló el decreto supremo con otro decreto supremo. O sea, hay mucha proclividad a escuchar los intereses de terceros y en función de su actuar. En el caso que estábamos hablando de ahora, más allá de esa proclividad, acá sí pues hay un conflicto de interés porque él participó en esa empresa. Y me dicen, pero ya renunció. Dicen, claro, ya renunció, el día que fue ministro renunció. ¿Algo te impide que vuelvas? No, después de un año que te retiras, puedes reintegrarte en la empresa. Y ya creó una condición que lo favoreció. Entonces, a mí no me vengan a decir que ya todo está descartado porque sencillamente ya renunció. Es una renuncia que se puede retomar un año después que se vaya, ¿no? Y estos son contratos que duran para 20 años. Ahora, una pregunta que normalmente se hace muchas personas es, ante tantos desaciertos, marchas y contramarchas en un sector tan sensible como es energía y minas, ¿por qué siempre se mantiene en el cargo a un ministro que evidentemente está sujeto a este tipo de denuncias y permanentemente a estos cuestionamientos? Tiene un blindaje inexplicable, porque se supone, o sea, yo puedo entender, energía y minas es una cartera difícil, porque en energía hay 2 divisiones, electricidad y hidrocarburos, que ya es difícil encontrar una persona que conozca las 2 a la vez, y a la vez que conozca minas, ¿no? Yo en algún momento he dicho hay que dividir los ministerios, minas y por otro lado energía. Se supone que el especial ministro en las minas, pero ¿qué hemos visto en minas? Inacción en Tía María, en agosto se termina la vigencia del estudio de impacto ambiental, ha lanzado en gestión el ministro el día viernes, dice, podríamos aprobarlo, pero no significa que empiece inmediatamente, no sé qué significa eso. Condiciona la licencia social, ¿no? Claro, tenemos el Tía María y tenemos el tema de Bambas, o sea, la prensa ha ignorado por completo que el gran ausente en toda esta discusión ha sido el ministro de Energía y Minas con su tema de su sector. Ese es sumamente llamativo, ¿no? Porque en realidad es un asunto que está, ¿no?, diariamente generando, ¿no?, cada vez más confrontación, diríamos, pero sin embargo el sector que debería estar presente allí no está. Claro, porque ahí estás defendiendo, digamos, un equilibrio entre el interés privado de estar desarrollando una actividad minera y, bueno, cómo atiendes las demandas sociales, son justas o injustas. Pero eso es lo que tiene el ministro. ¿A quiénes han llevado para la discusión? Al exministro Trujillo, podría tener algún sentido porque había declarado vía nacional esta carretera que transporta el mineral, y al ministro de Inclusión Social. ¿Y el ministro de Energía y Minas por qué no está? ¿No? El ministro de Inclusión Social, la que está manejando el problema minero, y finalmente llevaron a Monseñor Cabrejos, ¿no? Y Monseñor Cabrejos ya dijo cómo debería ser la minería en el Perú, o sea, ¿quién está dirigiendo, en todo caso, las políticas sectorial en un tema tan importante para el país? Cuando se supone que el ministro, su principal virtud, y por eso estaba ahí, era porque conocía minas, había sido gerente de Milpo y había sido gerente legal de la Sociedad Minera y Petróleo y en el área minera. Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Y la prensa obvia eso, ¿eh? O sea, el ministro no se le toca. Entonces, yo pensé que al relevo que hubo ahora con Salvador Solar de ministros, pues era un candidato para irse. Porque los desaciertos son un montón, ¿eh? No solamente es eso. Hay el otro tema también que está ahí, que un poco, como dicen, ha bajado su intensidad, pero que está presente ahí, ese tema de gas. Y estos acercamientos que se hizo con Evo Morales, primero a nivel de gobernador regional, y luego ha tomado ese tema, el sector, y hemos visto reuniones con el gobierno boliviano y que se anunciaba la posibilidad de firmar convenios y todo. ¿En qué está? Mira, cuando hablaron del tema boliviano, yo lo que dije es, mira, si estamos hablando del libre mercado, que participe, pues, ¿no? Pero el tema es que para que el gas boliviano participe en Perú, primero tienen que tirar un ducto de ellos en territorio boliviano hasta llegar a la zona peruana, y luego continuar el ducto en la zona peruana hasta la costa. Los bolivianos hoy día, su situación económica no tendrían
financiamiento internacional probablemente para tener el ducto en su propio territorio y llegar a Perú. Entonces, lo que estamos hablando es una cosa para la prensa, un titular de cero aplicación práctica. Eso es lo que estaba haciendo el ministro. Ahora, el ministro estaba haciendo casi de furgón de cola de lo que había dicho el gobernador regional de Moquegua, que se había juntado con el señor Moraví, con el señor Rubí de Puno. Entonces, yo no entiendo para qué un anuncio de ese tipo, cuando sabe que si Bolivia quiere llegar, todavía tendrá dificultades de carácter económico y financiero de poder desarrollar sus proyectos y poder llegar al Perú. Entonces, generó un titular y ahí quedó, porque no hay más que eso. Pero en la práctica, según nosotros tenemos información, por ejemplo, de Puno, hemos hablado también con alguna gente de Cusco, y normalmente estamos en esta interrelación de información regional. Ellos señalan que en la práctica sí haya un comercio del gas de Bolivia en la zona de Puno, por un tema de costos. Claro, pues eso es gas licuado al petróleo, sí. Porque lo que hablaba el ministro era gas natural. Sí, el gas natural. Claro, entonces gas licuado hace tiempo, ya sobre todo hay de contrabando y hay importación formal de Bolivia, porque hoy día somos importadores GLP. Y ahí dejamos de ser exportadores, hemos pasado a ser importadores. Casi el 10% de la demanda la estamos importando. Entonces Bolivia es un candidato, bueno, no vende barato. Y claro, y hay gran parte del contrabando, allá se habla también del balón de 12 soles, pero encima ni siquiera de 10 kilos, sino de 15 kilos. Pero es un tema de contrabando. Pero el tema de GLP es un tema conocido durante años, entre contrabando y formalidades, porque también se importa formalmente. Es un tema conocido. Él hablaba de gas natural, y el gas natural requiere tendido de ductos, requiere un tipo de infraestructura y amplias inversiones. El tema de GLP lo que necesita es camión para transportarlo y alguien que fiscalice que estamos de una forma correcta. O sea, esa posibilidad que se está planteando y que, como tú bien lo notas, César, ha sido motivo de titulares en la prensa, de informes, de entrevistas a Walter Adubiri, a Zenón Cueva, al mismo gobernador de Cusco. Eso es irrealizable. Claro, por supuesto. O sea, mira, Bolivia desarrolló una petroquímica cuya inversión es menor que todo lo que hay que hacer en gas. Y el financiamiento, no había financiamiento del Banco Internacional, porque la credibilidad del pago a largo plazo no existe. ¿Y a qué recurrieron? A un préstamo, al Banco Central. Así, claro, el propio Banco Central de Reserva, imagínate, mañana el Banco Central de Reserva de Perú saliera a financiar gasoducto, por ejemplo, su peruano. Eso no es posible, eso no es su rol, no es banca comercial. Eso tuvieron que recurrir los bolivianos para hacer una petroquímica cuya inversión no era tan grande como lo que estamos hablando. O sea, con mayor razón no tendrán los recursos suficientes del financiamiento para hacer lo que dice el ministro y llegar a Perú. Lo que pasa es que aquí se está vendiendo el concepto que en los próximos días o en los próximos meses Yacimiento Petrolífero en Bolivia convoca una licitación donde probablemente participaban también los chinos y que ellos tenían la primera posibilidad. Esa es otra cosa. Mira, a ver. En las zonas altoandinas, en 7 regiones, Ayacucho, Huancavelica, Capurima, Cusco, Puno y también se ha incluido Ucayali, hay un proceso en preinversión para llevarle gas en camiones. ¿Ya? El tema es de dónde traes el gas. O sea, en el caso peruano se podría tomar el gas a la altura de Ayacucho. Ahí hay una salida que se había previsto, esto porque es un tema ya antiguo. Hay una válvula ahí. Claro, así es. Entonces, y de ahí sería el sitio apropiado para tomarlo y llevarlo en camiones, ya sea como comprimido o licuado. El caso boliviano, o lo toma ahí, o lo trae desde Santa Cruz, de Bolivia. Lo más probable es que lo tome el peruano, el lado peruano. Y lo que está diciendo es que Yacimiento Petrolífero Fiscales Bolivianos intervendría en licitación como un postor para llevar a esas 7 regiones altoandinas, más Ucayali, llevar el gas natural en camiones. Pero lo más probable es que si eso es posible, si es que participa, que sí precalifica, porque es la empresa grande, tomar el gas, pues... Lo que va a distribuir es el gas de camiseta. Claro, pues lógico. Entonces, ¿por qué? Porque en términos económicos es más rentable llevarlo desde Ayacucho, donde hay una válvula que se había hecho justamente para ese fin, que traerlo de Santa Cruz. ¿No será, César, que en realidad se han generado todos estos titulares, todos estos temas, se le ha dado la relevancia para un poco, diríamos, entretener
a la población de la Macrosur respecto a la situación del gasoducto sur peruano, sobre la cual se generó mucha expectativa en las regiones santoandinas del sur, con una proyección a que podría ser el despegue de esas zonas para su industrialización y su crecimiento económico. Claro, eso son mira, los presidentes regionales de toda la macrorregión sur, empezando por Adubir y por Sanón Cueva, por Apurímac, e incluido Arequipa, ellos sienten como una necesidad de gasoductos ya, que debería estar funcionando, y probablemente debería ser así, porque hay 2 centrales termoeléctricas moviendo hilo que requieren gas. Pero como eso se han metido en un problema el propio gobierno, empezando por Kuczynski, que no saben cómo salir, andan dándole de largas y crean expectativa con los titulares de Bolivia. Entonces esto es una especie de calmante. Si se licita lo de las 7 regiones altoandinas, que yo lo veo con dificultad, porque la exigencia de poner 100.000 conexiones en esa zona como que no tiene sentido económico, no hay economía para hacer eso, y podría fracasar el proceso. Y mientras tanto viene pues el paliativo del gas de Bolivia, que ya viene, que me junto con el presidente YPF, que es lo que está haciendo el ministro. Y cuando le preguntan, ¿y cuándo lanzan ustedes la licitación del gasoducto sur peruano? Dice, bueno, acá en darnos un estudio nos da diversas posibilidades de trazo. ¿Cuáles son? Ya la diremos. ¿Y para cuándo prevé un concurso? El 2020. Pero hace unos meses, no hace mucho tiempo, que se ha dicho, por ejemplo, que se va a utilizar el mismo trazo y después que tiene el gasoducto. Y claro, y que tendría sentido. Y después han dicho, no, hay otras alternativas. Pues de una vez, pues, ponen el abanico y ¿qué decidieron? ¿Cuáles son las alternativas? De ahí empezaremos a ver pues un proceso de competencia. Pero tiene otro problema más. Todo esto del gasoducto se hizo que había una parte de financiamiento a través del consumidor, que se llama el ingreso no garantizado. A mí me parece bien, así se construyó Camisea. Pero en el Congreso, demagógicamente, y en el gobierno de Kuczynski, se anuló esto, el ingreso no garantizado. Y se ofreció que van a devolver la plata. Y se devolvió, pero era también claro, era tan mínimo esto. ¿Y qué ha ocurrido ahora? Que eso que va a través del consumidor, que en los primeros años tiene que sumar como $900 millones, por lo menos 4 o 5 años, ahora tiene que ir a la caja fiscal, pues no hay otra forma. Y en la caja fiscal esto representa como medio punto del PBI anualmente. Si están luchando por bajar el déficit fiscal, ¿cómo le meto otra carga? Ese es el gran problema que tiene. Pero además lo que se conoce es que en realidad ya había, ¿no? A diferencia de Camisea, que cuando llegó a la costa central acá había un solo cliente, ¿no? Que creo que demandaba, que era ficticio, sí. Claro, que demandaba supuestamente 700.000 pies cúbicos diarios, y 330.000 pies cúbicos diarios se tenía que prácticamente subsidiar, justamente con este mecanismo de los aportes de los consumidores. Sin embargo, en el tema del sur sí se conoce que hay, ¿no? Una lista de interesados en obtener ese gas. Inmediatamente esté puesto. Y mire, sin que la lista sea larga, Carlos, simplemente tenemos 2 grandes clientes que hacían sentido al gasoducto: la termoeléctrica en Mollendo, 740 megas, y la termoeléctrica en 740. Esas, funcionando a plena carga, se tomaban la mitad de la capacidad del ducto, las 2 solas. Ya tenían prácticamente resuelto la mitad del financiamiento. Claro, ¿y qué ocurre ahora? Como eso no se va a abastecer, estas centrales tienen como plan B utilizar diésel. Ya las centrales han estado funcionando, en emergencia les han presentado a diésel. La disparidad entre el precio de generación a gas y diésel es 1:8. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Cuánto le representa a los usuarios? No, eso significaría, mira, hoy día te estás comprando una energía como de $30 por megavatio hora y te pasarías a una de $200 por megavatio hora. O sea, es un crecimiento exponencial, pero... Y que se va a dar... Y va a afectar la tarifa. Claro, y que se va a dar porque esta situación que siempre se ha vendido, que sobre energía, que no es verdad, es una situación efímera. A partir del último trimestre del próximo año vas a necesitar empezar a trabajar a plena carga las 2 centrales del sur, si no hay de lo contrario hay desabastecimiento. ¿Y eso cómo se va a hacer? Tienes que hacerlo con diésel.
Y eso va a ser la postrimería del gobierno. Y no hay otra salida. No hay. Bueno, la otra es que comiences a traer gas licuado, que podría ser de Pampa Melchorita, si es que quieren, o traerlo de Trinidad y Tobago, poner un barco al frente de Mollendo, otro al frente de Hilo, que son barcos que almacenan y a la vez regasifican y alimentar las centrales. Ese es el plan B. Pero eso significa que si digamos, las centrales que están en tierra con gas valen $30 en megavatio hora, esto cuesta como 100, que es mejor que 200. Pero eso significa una bomba política, ¿no? Que no la están mirando. Que no la están mirando. Los sobrecostos están a la vista ya. Claro, pero yo lo he escrito un montón de veces, lo he dicho. Mira, cada vez que lo he dicho en seminarios privados, y ahora ya dejaron de invitarme a ser expositor en seminarios, porque no les gusta lo que digo. Pero eso es una realidad y lo sustento con números. O sea, es una cosa sustentable con cifras, que se va a necesitar el otro año. Ahora dicen que es el 2022, ya han ido acercando la fecha, ya lo oficializaron, que es el 2022 la carencia. No, va a ser el otro año. Y creo, antes que decían que era el 2028, ya bajaron 6 años. Ahora te van a ir bajando el 21 y puede ver la realidad, va a ser al final del 20. Y eso lo va a agarrar el gobierno en el último año de ejercicio. Bueno, pues habrá más prisiones preventivas, me imagino, que te la contes. O de repente, no sé, pues más visitas a Evo Morales. ¿No? Claro, para la foto, ¿no? Para la foto. Pero hay otro tema, César, que tampoco, en alguna oportunidad lo leí, pero me llamó muchísimo la atención. Es el tema, por ejemplo, de los cuestionamientos y las críticas que salieron en su momento al gasoducto subperuano. Y decían que uno de los principales problemas para que este proyecto, bueno, tenga que ser revisado y todo, es que no había el gas suficiente para abastecer a ese nuevo gasoducto. ¿Esto es cierto? Mira, el contrato es de 30 años operativos, es decir, termina la etapa constructiva y de ahí para adelante tienes 30 años para operar. Entonces las reservas te deberían dar para 30 años. Con la situación que hay ahora, hay más o menos para 25 años. Faltarían los 5 finales. Entonces los talibanes que se opusieron a esto decían, no, pues tiene que ser para los 30 años. Yo pensaba que con 25 vamos caminando y vamos exigiendo que haya exploración para completar los 5 años que faltan. Bueno, no ha habido eso. Y es más, las reservas han decrecido por consumo propio y porque el concepto de reservas es el recurso natural que tenga viabilidad económica de extraerse. ¿Qué ha hecho y correctamente Perupetro? Perupetro ha dicho, ojo, las reservas le estoy bajando un volumen adicional porque hay una cantidad de gas en el lote 58 que no es viable económicamente. Claro, si no hay un gasoducto, no hay hacia dónde sacarlo, claro. ¿Para qué inviertes en el explorar más? Claro, entonces, pero el otro tema que se dijo en algún momento es que no se había actualizado el libro blanco. Bueno, se ha actualizado con esta declasificación dejando el lote 58 cero de reservas y lo que se ha publicado este año es las reservas a diciembre de 2017. Faltan el 2018. ¿Y por qué? Si estamos en 2019. Claro, porque todo esto acá, lo teníamos al 2017, en el 2017 teníamos al 2016. 17 y 18 no se ha publicado nada. ¿Pero por qué? Y dicen, pues siempre es un descuido de parte del Ministerio de Energía y Minas. O sea, ¿es siempre descuido? Claro, no, bueno, o adrede, pues no sé, pero esa carencia es una señal que sencillamente no están haciendo las cosas serias y los inversionistas siempre van a mirar qué tenemos en reserva, cómo viene para poder... Entonces eso no lleva implícito un mensaje, diríamos, un poco desalentador, porque en realidad si estuvieran a puerta hacia, como nos están diciendo, que en el 2019, en el 2020 ya tenemos listo el proyecto, la licitación, lo primero que deben hacer es actualizar la reserva para decirle, ¿sabe qué? Y no se preocupe porque tenemos el gas, ¿no? Para este tubo. Con respecto al 2020, ya mira, si tú lanzas el proceso del 2020, más o menos son 18 meses hasta que es el acto de la buena pro. ¿Por qué? Porque como los postores con su propio recurso tienen que evaluar la conformidad del trazo, esa es su responsabilidad, eso hay que mirarlo en el terreno. Entonces, salvo se lo quieren dar al consorcio actual, ¿no? Entonces, los postores te comienzan a pedir postergaciones que son completamente razonables y el ciclo más o menos demorará 18 meses. ¿Qué significa eso? Que cuando el gobierno se haya ido, todavía no se echa la buena pro. Eso es lo que están jugando.
Entonces, si lanzaran el 1 de enero del 2020, con la justa llegarías a más o menos al 30 de junio del 2020. Y después viene la frase clásica de decir, nosotros hemos dejado todo listo. Claro, a eso están jugando. O sea, no lo van a lanzar porque el tema de pero lo que no se ve es digamos, la efervescencia política que eso genera, ¿no? Claro. O sea, la protesta que puede generarse, ¿no? Claro, es que están casi con la política del niño de la calle, no sabes qué va a pasar en la noche donde duermes, ¿no? Entonces, claro, tú miras el día nomás, ¿no? Mañana no sé qué pasará, que ya me inventaré pues otro ataque al Congreso, bueno, que es lo que vende, como ha salido hoy día el presidente Vizcarra. La amnistía. Claro, la amnistía, ¿no? Ese tipo de cosas. Y con la amnistía justamente han puesto pues sencillamente en una situación de expectativa a los frentes de defensa, a las organizaciones que normalmente están generando estas resistencias a la inversión, obstaculizando, y cuando no les hacen caso van a bloquear una pista y todo lo demás. Resulta que esos ahora sí van a tener toda la libertad de hacer eso, porque van a sentirse protegidos por una norma que eventualmente se podría dar. Y a lo que se suma es la protección a las ONGs que supuestamente ven los derechos humanos. Entonces, el agua, por ejemplo, es un derecho humano, entonces también te calzaría la protección a ellos. Que el protocolo de defensa a las personas que se dedican a defender los derechos humanos, claro, está ahí puesto como ministerial, claro. ONGs, frente de defensa, claro, el tema ambiental y todo. Entonces tengo una protección que hasta la policía me debe proteger. Entonces, y por otro lado tenemos una amnistía que haya sido denunciado ya para afuera, cosa que ya hicieron también con los dos abogados que estaban en contra del tema, contra la empresa Las Bambas. Entonces, y mientras tanto, el gasoducto que sigue esperando. Claro, o sea, y pasan otras cosas. Por ejemplo, pasó muy desapercibido que ya se otorgó unos contratos cuestionados que firmó Kuczynski, que autorizó la firma el último día de su permanencia en el poder, el mismo día lo firmó, Tulum, ¿no? De unos lotes petroleros en Tumbes. Claro. Ya se otorgó la semana pasada y se firmó el contrato. Entonces, todas estas noticias, que el suicidio de Alan García, que las declaraciones de Atala, todo ese tipo de cosas, en ese contexto se firma el tema de Tumbes. Yo sé que los pescadores artesanales se siguen oponiendo. Y yo, cuando he sido crítico a esto, más allá del tema de los pescadores artesanales, lo que he sido, y la contraprestación al Estado es pues, irrisoria. O sea, le pagas el 5% del ingreso bruto en términos de regalías. Eso es el tema de discusión de fondo. Hoy han dicho, no, hicimos talleres, la gente está de acuerdo, ahora sí, ya firmamos. Ya firmaron. La discusión de por qué el 5% ya pasó a segundo plano. Y eso se da, pues. Y esas regalías en esa zona, pues, serán magras, ¿no? Ahora, ya que tocaste ese tema, ya hemos visto un poco el tema del gas. ¿Cómo estamos en el tema petrolero? Ese es otro tema. Mira, la gran necesidad es más reservas. Eso significa más exploración, ¿no? Entonces ha venido a promocionar una nueva ley orgánica de hidrocarburos. Cuando tú revisas la ley, no encuentras ningún incentivo para el nuevo que viene. Todo está hecho para los que están. ¿Y qué se está proponiendo a los que están? Que le amplíes el contrato 20 años hasta que se acabe el recurso. Eso es lo que estás haciendo, con la posibilidad que Perú Petro pueda negociar que la contraprestación al Estado que le da media realidad puede disminuirla. Entonces, no estás incentivando realmente nueva exploración. Lo que estás haciendo es darle más vida a los que están con contrato firme y que a la vez pueda dar la posibilidad de que su contraprestación económica el Estado la baje. Eso te contiene la nueva ley orgánica de hidrocarburos. Y probablemente la saquen, ¿no? Ya está casi para dictamen en el Congreso, pero eso no tiene ningún incentivo al fin supremo, que era más exploración, que vengan otras empresas. No tiene ninguno. Es una ley para los que están, que los tres se van a quedar por 20 años más. Bien, César, yo te agradezco por haber compartido esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a tenerte más seguido. Gracias, Carlos. Son temas mega controvertidos, no se tocan casi en prensa escrita, muy pocos. Se conocen, pero no se tocan. Sí, pues, así es. Se conocen, pero no se tocan. Se esconden bajo la alfombra. Se administra la información. Y antes que te vayas, César, ¿cuál sería la solución, por ejemplo, para este tema que tú has publicado ayer en el Diario Expreso, respecto a esa resolución que ustedes señalan que tiene ahí un tema que está al mar, que está prácticamente al filo de lo legal?
Bueno, primero, mira, yo recuerdo, en el caso de las vamos primero por el ministro, la omisión de declaración. Yo recuerdo en la época de Alan García, la superintendente de registros públicos, Pilar Freitas, fue destituida por omisión de declaración y fue inhabilitada al Estado. Empecemos por ahí. Eso es un tema. Y ahora el tema de fondo de cómo permitimos que las solares y las eólicas puedan vender a terceros, que me parece legítimo que se vendan, no hagamos pues con remiendos. Vamos a cambiar la ley de generación eficiente, que es una ley del año 2006, y planteamos correctamente, sin favoritismos, sin crear artificios para poder justificar la venta. Entonces, eso hay que ir al Congreso. Demora, se ha perdido tiempo. Van a decir los agentes, ya no importa. No, pero no podemos caminar en un país con remiendos. Tenemos que hacer las cosas bien, significa cambiar una ley. Y cambiar una ley hay que plantearla y discutirla en el Congreso. Mejor perder un año bien hecho que hacer tonterías que van a ser efímeras. RCR, la red que comunica y une al Perú.